¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 26 de abril. Ya casi nos hemos comido el mes de abril. Son las 4:38, 39 minutos y hasta las 6 o un poquito más vamos a acompañarles completamente en directo. Hemos preparado un programa, siempre lo hacemos, con muchísimo cariño y con muchos contenidos que esperamos les parezcan interesantes. En principio vamos a hablar de patrimonio con Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo, y hoy vamos a hablar del patrimonio inmaterial y de cómo tenemos que hacer para que ese patrimonio no se pierda. Pero hay más asuntos. Además, el cronista de Ávila, Jesús María Sanchidrián, nos hablará hoy de San Segundo, a punto de celebrar su fiesta en la historia mejor contada. Tendremos tiempo de tertulia para hablar del concepto corrupción y de su repercusión social. Y terminaremos conociendo mejor el Conservatorio de Música de Ávila. Un cuarteto de cuerda formado en su seno será nuestro broche final. Música en directo. Pero para empezar, nada mejor que hacerlo por el principio, y como les decía, vamos a hablar de patrimonio, en este caso de patrimonio inmaterial. Jorge Díaz, que cada 15 días nos acompaña, él es arqueólogo, guía de turismo, está con nosotros para hablar de ese patrimonio que, como no es tangible, ¿verdad, Jorge? Buenas tardes, tiene más riesgo todavía, ¿no? Sí, yo creo que es el patrimonio que en algunas ocasiones, en unas décadas, va a desaparecer si no se pone remedio. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio inmaterial? Pues eso, de lo que no se puede tocar, de que no es un bien mueble, de que no es un inmueble tampoco, es algo, bueno, pues que no tiene un cuerpo, ¿no? Digamos. Claro, es en principio todo aquello que va pasando de boca en boca por transmisión oral, entonces termina siendo esa transmisión, si se rompe y no pasa a nuevas generaciones, pues ese patrimonio puede desaparecer porque se ha cortado ese vínculo, ¿no? Y aunque parte de él se pueda archivar, digamos, o se pueda recopilar y ahí queda constancia, el problema es que no se ha hecho en muchos casos. Hablamos de música y hablamos, bueno, de muchas otras áreas, en este caso de una relacionada con el deporte, porque tenemos que hablar de un deporte que además tenía un nombre, que era, me parece, la lucha morañega, y que no sabemos más de ello. Hace ya un tiempo que se perdió un poco ahí en el olvido, pero que era muy importante, ¿no? Sí, porque los testimonios testimonios que te van contando, parece que no era una cosa tan localizada en unas localidades de la comarca de la Moraña, sino que se extendía por otras partes de la provincia, y ya no solamente de la llanura, sino también más al sur. Entonces, es una lucha que en las últimas manifestaciones, bueno, en esa ilustración podemos ver, pues un poco, ya partiendo de ilustraciones de la lucha canaria o de la lucha leonesa, pues sí, te iba a algo decir que se similar. parece un poco, ¿no? Sí. Al menos en el aspecto. Lo que se está viendo es que seguramente se practicaba en buena parte de la provincia. Lo que pasa es que la única vez que se ha citado en una obra, en un libro, un párroco celestino de la zona de Cabizola las denominó luchas morañegas, porque se practicaban en varios pueblos de la Moraña y concretamente en Cabizola, a la víspera de San Bartolomé, se iban mozos de todos los pueblos de alrededor a luchar. Pero ya te digo que están saliendo testimonios de gente que habla de que pues en Mingorría, en San Juan de la Nava, en el Barraco, que también había luchadores y que se concentraban en determinados momentos a luchar. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, otra fotografía, se agarraban así, sí, efectivamente es muy parecida a la lucha leonesa, que todavía se preserva, ¿no? Por lo menos el ademán que tienen los luchadores es muy parecido, y eso era habitual en Ávila. ¿Hace cuánto? Pues las últimas celebraciones de luchas son de los años 50. Ahí se sabe que todavía había algún festejo asociado y se luchaba en corros, se hacía un corro de gente y ahí iban pasando luchadores. El que ganaba se enfrentaba a los que iban, ahí vemos digamos, un poco esa exacto, idea, ¿no? Eso podía ser. Las fotos no son de nuestra zona, pero puede ilustrar aproximadamente cómo era. Sí.
Eran luchas como muy nobles porque no dejaban hacer casi nada. Lo único que tenías que hacer era voltear al contrario y que pusiera la espalda sobre el suelo. Pero no dejaban golpear, no dejaban dar patadas en ciertas zonas. Por supuesto, la cabeza tenía que mantenerse tal cual y solo se podían coger de un cinturón o una especie de tela enrollada que se ponían a la cintura. Bueno, podremos ver alguna imagen más mientras hablamos de que sobre todo se localizan en la Moraña, pero tú me decías que también, por ejemplo, en la zona de Barraco, Mingorría mismamente, también se practicaba y en seguramente otros puntos de la provincia, ¿no? Sí, yo creo que rascando un poco, o sea, buscando testimonios de gente un poco de cierta edad, se hable más porque cuando hacían una lucha en San Juan de la Nava venían de otros pueblos de alrededor, con lo cual eso quiere decir que en esos pueblos no solamente habría gente que luchara, sino que a lo mejor se celebraban también contiendas de este tipo, ¿no? Luchas de este tipo. Y eran, pues, dentro de, sobre todo en esta época que hablamos, pues en épocas en las que se consideraba casi como una celebración, y se extendían a lo mejor a toda la noche, ¿no? Toda la noche de luchas. Fíjate la persona que iba ganando combates, que entraba en el corro nueva gente que se enfrentaban con él, pues el hombre se metía unas palizas de miedo, ¿no? Pero era muy físico y muy de fuerza y de habilidad, ¿no? Pero ya te digo que no tenía la connotación, como no lo tienen las luchas que se han preservado, tanto de hacer daño o quizás cosas un poco más agresivas en ese sentido, como el boxeo, ¿no? Me gusta la palabra nobles que has empleado, luchas nobles, ¿no? Y claro, decías que las últimas que se localizan en la provincia tenemos que remontarnos a los años 50, por lo tanto hay una generación ahí que si no lo cuenta ahora ya no lo va a poder contar dentro de muchos años, de unos pocos años, entonces estamos ahí intentando reconocer todavía cosas que forman parte de nuestro pasado, de nuestro arraigo, por lo tanto del presente también, claro. Claro, la competencia de salvar ese patrimonio es un poco de todos, o sea, porque lo fácil es decir que las instituciones deberían hacer algo y que en este caso, pues si es una cosa provincial, debería ser Diputación o debería ser alguna otra institución, ¿no? Pero no siempre es así, hay ayuntamientos también y luego también todos nosotros deberíamos también tomar algún tipo de... Hay mucha gente que en un determinado momento de edad, ¿no? Cuando te haces más mayor, te dedicas a recopilar cosas y notas y a lo mejor luego tus hijos pues eso no lo van a ver nunca, ¿no? Pero sí que estaría bien que constase por escrito, porque si consta por escrito siempre hay una posible recuperación. En el momento que ya la gente que lo puede contar desaparece, pues va a ser muy difícil reconstruir algo así, porque son tradiciones tan rurales que realmente nadie le ha dedicado un momento a narrarlas y a escribirlas, ¿no? Han quedado ahí y se va a perder con los últimos que las vivieron, ¿no? Claro, que todavía están ahí, algunos de ellos, pero que, bueno, están en una franja de edad ya complicada, ¿no? Sí, claro. sí, debería hacerse un esfuerzo en ese sentido para recopilar toda la sabiduría que tiene esa gente, ¿no? Que muchas veces no es que sea una sabiduría, simplemente es su día a día, ¿no? Y dentro de su día a día, que era pues lo que todos podemos imaginar de ganarse la vida, que ya era bastante, luego había celebraciones, canciones, supersticiones, leyendas, un deporte que podríamos pensar quizás, entendido como un deporte, pues el único deporte endémico que podemos tener en Ávila, ¿no? Porque el resto de deportes siempre han venido de fuera. Quizás la pelota a mano, que se jugaba mucho antes y se ha perdido mucho, también tenía sus características. ¿Y la calva, por ejemplo? Sí, ¿También? sí. Vale. Bueno, cuando se habla de deportes tradicionales, claro, viene mucho la calva o incluso la petanca o el tanguillo, pero luego había muchos más. La calva y la petanca y la rana incluso, pues han quedado un poco en el sustrato más o menos de todo, ¿no? Pero luego vas viendo que por zonas había juegos que jugaban adultos, no me refiero a juegos infantiles, y que se han venido a perder, ¿no? Quizás los más conocidos de ese tipo sean el cara o cruz que se juega en el Tietar, esa apostando a cara o cruz, ¿no? Y que llegan a apostar dinero y tal, y que ha estado, bueno, creo que sigue prohibido realmente, ¿no? Es un juego como
que no se debería apostar dinero, ¿no? Y cosas de ese tipo, claro, hay algunas veces que ves que queda un sustrato, pero que se tiende a perder. Sí. Es el caso de la lucha moraniega, bueno, que se ha extendido a otros lugares de la provincia y tú te has sentido interesado en ello, ¿no? E incluso, bueno, has avanzado a algunos estudios, has podido hablar con gente, cuéntame. He recopilado lo que me ha venido porque de repente alguien te cuenta algo y entonces lo voy anotando, ¿no? Entonces tengo anotaciones y por eso van saliendo. Es que hace poco el tema de San Juan de la Nava se luchaba allí, salió publicado en un diario porque alguien había recopilado el testimonio de su padre. Entonces ahí dejaba constancia de que se había luchado. Y luego hay gente que simplemente te lo cuenta, ¿no? Dice, pero son cosas que se han cortado tanto en raíz de dejar de celebrarse que es como un borrón y cuenta nueva y parece como que no ha sucedido. Yo te iba a preguntar, precisamente iba por ahí mi pregunta, ¿tú crees que esto se puede retomar? Era la pregunta. ¿Crees que se puede volver a recuperar un deporte endémico, como decías, que es este tipo de lucha? Yo creo que sí, y una muestra es todo lo que está sucediendo con las mascaradas en la provincia, que están retomándose después de lapsus de bastantes años. Hay pueblos que la están recuperando y que desde el proyecto este de mascarada están volviendo a celebrarse. Y yo creo que una lucha, o sea, lo que es un deporte, que no deja de ser una contienda, pero de esa forma, tiene también otros ingredientes, que es con espectadores, que es competitiva, entre comillas. Entonces, yo creo que tiene muchos visos, o sea, y se podría celebrar además no necesariamente unas fechas, y con un mínimo reglamento que se supiesen las normas, porque seguramente tiene matices, por lo que lo poco que ha llegado escrito parece que tiene matices diferentes por ejemplo, a la leonesa, ¿no? Entonces, pues que se recopile para saber un poco cómo eran las normas, ¿eh? Y porque bueno, luego pues los ganadores de la Moraniega pues llevaban luego un chaleco, que era el chaleco, cada año era un chaleco, entonces había gente que tenía chalecos de todos los años, pero eran muy buenos. Pero ya que le diera un chaleco que fuera como el trofeo y tal, pues oye, tiene muchos atractivos para que en un momento dado se recopile, se haga un reglamento y se forme a algunos chavales para que la mantengan. Eso yo creo que no sería tan costoso. No, es muy interesante. Quien quiera que tome el guante, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, pues ahí está ese deporte endémico, la lucha, la conocemos como lucha moraniega, pero también en otros puntos de la provincia se ha estado desarrollando. Hasta los años 50 era bien palpable, ¿no? Y todavía tenemos la oportunidad de recuperar lo que queda, aunque sea, bueno, lejano y de boca a boca, pero bueno, podemos recuperarlo y alguien que esté interesado puede decir, venga, vamos adelante, ¿no? Pues ojalá, sí. Ojalá. Sí, allí vamos a tirar la piedra. Ahí lo dejamos. Y si quiere la gente ponerse en contacto, yo lo que tenga recopilado se lo puedo pasar y ojalá podamos llegar a tiempo a determinados pueblos para que nos cuenten lo que pasaba, esos corros famosos. Vale, es patrimonio inmaterial que desde luego tenemos que hacer un gran esfuerzo para evitar que se pierda y que nunca más se sepa. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros, entiendo, ¿verdad? Bueno, me hablabas antes de las mascaradas, que afortunadamente hemos recuperado, pero hay parte de ese patrimonio inmaterial que ya va a ser muy difícil recuperar, ¿no? Sí, hay cosas que yo creo que ya son, bueno, que han quedado ahí y de repente afloran porque pues alguien habla de algo que le habían contado, pero ya como no has hecho caso cuando te lo han contado del todo, no lo has transcrito, ya se pierde la memoria, ¿no? Y sí, seguro que aparecerían con las supersticiones, con las leyendas, salen un montón de cosas a flor cuando rascas un poco la superficie. Sí. Bueno, hoy nos lo ha estado contando nuestro particular arqueólogo y guía de turismo, Jorge Díaz, de ese patrimonio inmaterial, en este caso de un deporte que es la lucha moraniega, que también se extendía por otros puntos de la provincia, que se ha perdido, pero que se puede recuperar. Es un ejemplo de otros muchos de ese patrimonio que es, bueno, pues que está en peligro de extinción muchas veces, ¿verdad?
Jorge. Sí, sí. Vale, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ustedes ya les digo que si están interesados en esto que ha contado Jorge, allá donde se encuentren o donde tengan oportunidad, indaguen un poco, pregúntenle ahí, que tiene mucho material y seguro que podemos sacar adelante algo interesante. Gracias. A vosotros. Hasta muy prontito. Cuídate. Vale. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando de historia, fíjense, de esa historia mejor contada, porque además nos la cuenta el cronista oficial de Ávila. Después de la publicidad estará con nosotros Jesús María Sánchez Idrián para hablar de San Segundo. Lo tenemos a las puertas. Ya estamos aquí después de la publicidad, esto es 8 Magazine Ávila, estamos en directo desde las 4:30, bueno, un poquito pasadas, les acompañamos y hasta las 6, un poquito pasadas también, vamos a estar con ustedes. Llegando a las 5 de la tarde, empezábamos hablando de patrimonio inmaterial, de la lucha morañega, que también se da en otros lugares como Mingorría, por ejemplo, y vamos a seguir hablando de historia, de la historia mejor contada, nos gusta llamar así a esta sección, con la que queremos recuperar un poco la fisonomía abulense de la historia muchas veces contada también de forma del boca a boca. Para eso está con nosotros el cronista oficial de Ávila, Jesús María Sánchez Idrián, que periódicamente nos acompaña. Un hombre que además ha estado muy atento a lo que decíamos, porque él es de Mengorría y dice, sí, yo lo de la lucha, eso lo conozco, ¿o no? Exacto. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú conocías, has oído hablar del tema este de la lucha? Sí. Además, le he facilitado a Jorge algún relato relacionado con ese tipo de deportes populares tan enraizados en esta parte de la provincia, es cierto. Bueno. Es famosa la lucha leonesa y Sí. demás. Aquí no sabíamos ni que se luchaba. La lucha noble, muy bien dicho. Sí. Bueno, no vamos a seguir hablando de la lucha endémica de la provincia de Ávila, sino de otra cosa que también nos tiene muy arraigados, porque estamos hablando además del patrón, el segundo patrón de la ciudad, que es San Segundo. Vamos a celebrar su fiesta además muy próximamente, el día 2 de mayo, y pues por eso nos parecía de rigor, Jesús Marí, hablar un poco de la figura de San Segundo en muchos aspectos, ¿no? Todos relacionados con esta ciudad, claro. Efectivamente, porque no deja de ser San Segundo, aparte de que es el patrón de la ciudad, junto con, curiosamente, con la Virgen de la Soterraña, que también es patrona. Que también, y Santa Teresa, que es la más conocida. Bueno, Santa Teresa es la Claro, superpatrona, claro. y son soles incluso, ¿no? Y no es hablar tanto de San Segundo como un santo propiamente dicho o exclusivamente, sino como toda la identidad cultural que se configura en su entorno, desde infinidad de puntos de vista. Y San Segundo efectivamente es como el santo de pueblo, santo de la ciudad. Bueno, la ciudad de Ávila ha sido casi no solamente una capital de provincia, sino que ha sido la que ha recuperado, la que ha reunido en sí o reunía en sí a su alrededor todo lo popular de las gentes de alrededor. De ahí un poco el fervor de esta fiesta. Y por eso en su entorno se celebra con la venida y la llegada de todos los que, históricamente, de todos los que venían a la ciudad a vender sus productos con sus animales, se concentraban en su entorno, hacían la fiesta en su entorno, y bueno, que era en realidad una fiesta que después rivalizaban no para apropiársela, pero sí tanto el cabildo como el ayuntamiento, porque bueno, pues no deja de ser una manifestación popular muy entrañable. Vamos a comentar un poco todo lo que surge a... ¿Siempre se celebró el 2 de mayo? ¿Siempre? ¿O ha cambiado la fecha? Yo creo que sí. Se celebra siempre el 2 de mayo. Bueno, ya sabemos que el calendario festivo de la ciudad de Ávila, después de Semana Santa, es un rosario de festividades en torno a todas las ermitas y todas las parroquias de la ciudad, que ahora empezamos con las vacas y acabaremos pues, probablemente en agosto incluso con San Lorenzo, que estaba también en este entorno. Es decir, que todas las festividades tienen lugar en estas fechas, lógicamente, ¿no? San Segundo se celebra a partir de su
un descubrimiento, entre comillas, en el año 1519 y de ahí sucesivamente empieza a celebrarse. Bien, es verdad que al final del siglo XV, en 1594, la fiesta se traslada, es cuando se construye la capilla de San Segundo por Fernando de Mora en la Catedral de Ávila, y entonces, bueno, pues se considera que es el lugar más idóneo, más que el de la ermita. Se sigue manteniendo un poco las dos sedes, digamos, ¿no? Vale, por lo tanto, de la figura de San Segundo y de las controversias que puede haber en torno al santo no vamos a hablar, sino de todo eso que rodea al santo abulense y al patrón, que hacen que culturalmente sea muy rico y muy interesante. Y es que además, pictóricamente podemos ver ahora algunas imágenes. La ermita de San Segundo ha estado siempre en primer plano. O sea, la ermita de San Segundo efectivamente está a los pies de la muralla, claro, y está en la panorámica que dibuja la ciudad desde los cuatro postes, que es la panorámica ahí estamos viendo alguna más imagen relevante y más importante que tiene Ávila. Todo el mundo que viene a Ávila y quiere representar la ciudad de alguna manera, se sube aquí y inevitablemente aparece la ermita como un lugar icónico e identificativo de la ciudad. Y eso aparece en todas las, bueno, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, que es cuando más se empieza a representar artísticamente la ciudad y cuando más se empieza a divulgar su panorámica, no solamente desde la pintura, desde el grabado, desde la fotografía, desde todas las fórmulas artísticas posibles para identificar lo que es la ciudad. Es San Segundo, es la ermita, es la muralla y es el Riadag, con lo cual, por la ermita, pues todo el mundo aparece una especie de identificación de la ciudad partiendo de la ermita. ¿Veis esa imagen de Sorolla, por ejemplo, donde vemos la ermita, esa de Juan de Echevarría. Pero la ermita siempre la sobresaliendo. La ermita efectivamente es un icono con la catedral que está en todo lo alto. Y bueno, por lo cual nos viene un poco a identificar la ciudad con la ermita. Es decir, bueno, no en vano era el lugar donde estaba asentado el patrón de la ciudad, ¿no? Y bueno, aparte de la manifestación, del valor artístico de todas estas representaciones que lo tienen, lo cual a ello se suma precisamente la idea de la fiesta de San Segundo. Este es de Bernardino Sánchez, que es probablemente el más antiguo de todos los que hay. Este cuadro. Exacto, hacia 1860. Este es de Aureliano Beruete, que era otro pintor de 1910 aproximadamente, sí, 1910, donde volvemos a repetir la panorámica, y la representación de todos bueno, pues tiene efectivamente su particularidad, forma de hacerlo. Y ese de Vingaer de 1570 es donde aparecen todas las ermitas que hay en su entorno, que al final las ha absorbido prácticamente lo que es lo que ha sido lo que es la iglesia, la ermita que conservamos de San Segundo, construida en el siglo XI, que es un ejemplo de iglesia románica muy atractivo. Muy atractivo, y que sin embargo pasa muy desapercibido normalmente. Sí, yo creo que deberíamos intentar realzar la importancia de la ermita de San Segundo, no solamente en estas fechas, ¿no? Claro. Bueno, además que es un lugar precioso. Es precioso. Incluso sobre él escribió, por ejemplo, Lorca, cuando vino a la ciudad, de los 4 sitios que escribe, de la Catedral, de la Encarnación, también lo hace de San Segundo, ¿no? Porque es un lugar muy agradable. Es ahora muy agradable. Antes, hay que recordar que está en la ribera del río Adaja, que la ribera del río Adaja, bueno, pues había 5 o 6 molinos en su entorno, había un batán un poquito más arriba, el agua en época estival pues se quedaba estancada y producía mosquitos, olía mal. Era también una zona degradada en parte de la ciudad. Cuando estaban las tenerías, es un tratamiento de pieles y demás que no es agradable. Estaban los tunidores, los curtidores, que bueno, esa producción industrial pues no es agradable, del ruido, del olor, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también se decía que era una zona de mancebía, es decir, donde bueno, pues iban las mujeres o los hombres de mal vivir, que se decían, lo cual, bueno, pues eso es un poco lo que justificaron en su día, o lo que se argumentaba, para hacer el traslado a la catedral. 1519 aparecen los restos, 1594 se traslada a la capilla
recientemente Vale, construida vale. Bueno. de la catedral. Por eso era uno de los motivos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la ermita y vamos a ver algunas imágenes de la ermita también bien, por muy dentro, bien. que me parece interesante, ¿no? Cuéntanos Es muy un poco. bonita, Sí, hay claro. que reconocer que la ermita, aunque ha sufrido muchas transformaciones y aunque la portada que tenemos es el románico puro, que es el mejor ejemplo, lo demás se ha modificado, se declara monumento nacional en el año 1923, lo cual quiere decir que ya tiene una relevancia, bueno, porque hay que recordar que primero son las murallas, efectivamente, San Vicente, la catedral y demás, luego vienen estas declaraciones del año 23 y habrá que esperar hasta el año 33 cuando se sucedan otro montón de edificios y monumentos que sean declarados como tales, ¿no? Y la ermita de San Segundo, bueno, pues en ese sentido... También año en 23, el interior, que estamos el viendo interior, ahora, es muy interesante, o sea, ¿no? tenéis ahí efectivamente esta escultura, que es la de 1572, de Juan de Juni, que es una, bueno, ahí la veis, una escultura de mármol preciosa, que es el motivo también de visita obligada de San Segundo. Tenemos dos. Aparte de la propia ermita de su interior, tenemos el carácter románico y el aspecto del románico del monumento, que las excursiones, por ejemplo, que venía en la Escuela de Arquitectura para representar los monumentos más significativos de las ciudades, hacer un recorrido por toda esta zona, desde Ávila a Salamanca, y es donde se elabora el catálogo monumental de los monumentos de España. Bueno, pues recalan precisamente en San Segundo y se dibuja San Segundo. Se dibuja también San Isidro o San Isidoro, que ves que ya no existe. Y bueno, Juan de Juni es el motivo de, por ejemplo, entre otras excursiones, pues la Real Sociedad de Excursiones de España, que en aquel entonces venía con ellos Isidro Benito Domingos, que era el arquitecto modernista de Ávila, que hizo la Flor de Castilla, por ejemplo, y la calle Cendrera. Es el hijo de Isidro Benito de la Peña, que construye la fábrica de harinas que está en los aledaños. Es decir, que el barrio del Puente, este barrio de los arrabales de la ciudad, que San Segundo es el icono, el icono más importante que nos queda, porque no nos queda ya toda la industria de las tenerías, quedan esos restos. Lo que era la antigua fábrica de harinas y demás, tampoco quedan esos restos, con lo cual se nos ha quedado San Segundo. La fábrica de la luz también está... La fábrica de la luz, que está más hacia arriba del río. También, efectivamente, no está arruinada. Por lo tanto, bueno, pues nos queda San Segundo. Se ha recuperado con el centro de interpretación que hay allí, el centro y las tenerías, el centro de interpretación medioambiental que tenemos ahí. Bueno, pues es un paraje bastante bonito, bastante agradable. Bueno, hemos visto el interior, sobre todo de la ermita de San Segundo, que no se puede ver habitualmente porque está cerrada. Es una buena oportunidad. Ahora es una buena oportunidad para poder ver ese templo abierto, ya no solo el exterior, que es magnífico, y la estructura del edificio, sino también el interior. Y ahora ya, casi para terminar, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. La fiesta, que es dentro de nada, de 2 días, el día 2 de mayo, una fiesta en la que hay un traslado de una imagen de San Segundo, que, como tú bien dices, es una fiesta muy popular, muy del pueblo, ¿no? Sí, además, tiene esa... si vemos las imágenes, efectivamente, Ahí estamos. Ahí tenemos dos tipos de recorrido. Este es el recorrido que se hace hacia la víspera, desde San Segundo hacia la catedral. Sí. Y luego ya el día 2... Una subida bien difícil, ¿eh? Sí, sí. Suele ser una subida, digo que así protocolar entre comillas, que lo hace la propia cofradía, que es la que lo sube, que no tiene, o sea, que no tiene una concentración de personas excesiva para acompañar en este acompañamiento, ¿no? Pero bueno, cada vez va teniendo más atractivo. Y bueno, pues estas son imágenes efectivamente de esa subida. Viene después la ceremonia del día, y a continuación, bueno, pues es cuando tiene lugar la bajada de la imagen de San Segundo por todas las calles de Ávila. Ya sale de la catedral de nuevo y vuelve a casa. Y es impresionante, bueno, es impresionante la salida, y luego el acompañamiento de los bailes que hace el grupo Urdimbre, que no solamente es el baile, que es el traje, que es la recuperación que han hecho de todo este folclore que hay alrededor de la fiesta. Y bueno, como veis en las imágenes, yo creo que es de una vistosidad impresionante.
Y este año tenemos la suerte, bueno, porque nos cae en día 2, que es festivo, que otras veces cae en un día que no es festivo y no es tan vistoso, o sea, no se acompaña tanto por la gente. Y, bueno, aquí veis los representantes de todo el cabildo, aquí, sí. Aquí sí que se dan cita a Y todo el mundo. gigantes y cabezudos, que a mí me gustan mucho. Claro, hombre. Además tenemos aquí unos gigantones estupendos. Efectivamente, sí, estos sí. son del... Bueno, ya he tenido que cambiarlos, efectivamente. El origen de toda esta fiesta de música, baile, antes había hasta toros. Y la romería, y el pañuelo. Que este año no va a haber pañuelo. Ya. No va a haber pañuelo, se dice, bueno, pues por... complicado todavía, por bueno. el tema, Precaución. del COVID, Sí. Sí. Y bueno, luego las almendras garrapiñadas que tienes y todo el folclore que se une alrededor, ¿no? que se reúnen en su entorno. Y que efectivamente la cofradía ya es la gente del pueblo. En definitiva, los que mueven y los que nos reúnen o los que nos llaman a la asistencia. También está el pregón que han dado todos los historiadores que ha habido en la ciudad, un gran número de investigadores sobre la figura de Santo Domingo, que hay muchas publicaciones hechas y casi todos han intervenido en ese pregón, que es un poco el recordatorio permanente que se hace de su figura y la reivindicación de esa identidad cultural que gira en su entorno, que acaba con los fuegos artificiales. Eso es, se acaba por todo lo alto con fuegos artificiales, es la fiesta de San Segundo, que la tenemos muy próxima. Hoy hemos querido ver un poco pues todos los aspectos. Invitar a la gente que se anime. Claro, sí, para animar a la gente. La última frase, para animar a la gente a que disfrute de la fiesta de San Segundo, ¿cuál sería, Jesús María? La última, pues por hoy, claro. Que hay que bajar a la ermita, que hay música, que hay limonada, y que haya hasta entretenimiento y rosquillas y hay fiesta, o algo de eso. Rosquillas y pastas y de todo. Y es una oportunidad muy buena, como acabas de comentar, para ver este templo románico, que en su interior la verdad es que es muy atractivo. Vas a rehabilitar una parte ahora, queda otra parte, la parte posterior, que era donde fue convento carmelita y fue convento de jesuitas. Bueno, y un poco a recuperar todo el entorno de la ribera del río Adaja, que es tan bonita, ¿no? Hay que disfrutar de la fiesta, la de San Segundo es muy hermosa porque además sí que conserva ese saborcillo, ¿verdad? Sabor popular, lo auténtico, sí. Jesús María Sanchidrián, cronista oficial de Ávila, nos ha estado recordando todos esos aspectos, también los pictóricos, los del arte que genera San Segundo y su ermita. Y una vez más te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en directo. Nos vemos en poquito tiempo para hablar de otro asunto, ¿vale? Vale. Venga, muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa, la segunda, para la publicidad, pero después tenemos tertulia y vamos a hablar de un tema complicado, de la corrupción, después de la publicidad. Ya estamos aquí de nuevo, nos hemos embozado porque uno de nuestros contertulios ha dicho que prefería que tuviéramos la mascarilla, así que todos con mascarilla en este tiempo de tertulia en el que vamos a hablar de la corrupción. Con esta viñeta de Mafalda de preámbulo, hoy vamos a hablar del concepto. Este otro flaquito le echó la sal, este el aceite y este gordo pícaro se lo comió. ¿Pescas el fondo social del asunto?, dice Mafalda. Bueno, pues sí, como les decía con esta viñeta de preámbulo, hoy vamos a hablar del concepto corrupción. Abuso de poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos, algo que al parecer está a la orden del día. Es muy probable que lo haya estado siempre, aunque en estos tiempos en los que vivimos pasa menos desapercibida y sale a la luz pública con más frecuencia. Una práctica que se beneficia también de la falta de regularización jurídica específica en esta materia y, por supuesto, de la falta de moral de quienes la protagonizan. De corrupción y todas sus variantes, de moral y de la repercusión social de estas actitudes hablaremos este martes. Y lo vamos a hacer con Julio Collado. Buenas tardes.
Esther Bueno. ¿Qué tal? Y Ana García. Hola. Muy buenas tardes a los tres. Bueno, un tema un poco áspero, ¿no?, el que vamos a tratar. Me gustaría más hablar de la primavera, pero no va a poder ser. ¿Quién quiere empezar, Esther? Te tocó. Bueno, que decías, ¿cómo definirías, ¿no? ¿Qué es corrupción? Es que me parece súper difícil de definir, pero me parece todo aquello que está fuera de la decencia. Entendí la decencia como respeto a los demás, al colectivo, ¿no? Que va en contra de los intereses de todos, más o menos. Creo que eso sería la corrupción en una forma muy sucinta de decirlo, sí, claro, porque luego ya entraremos en detalle, pero yo creo que es eso, ¿no? Realmente una falta de solidaridad y respeto con el resto. Y un poco de maldad, ¿no? Y de maldad también, Claro. bueno, pero la maldad siempre escondida detrás de una bondad mal entendida, porque, por ejemplo, el último caso que estamos viendo con el tema de las mascarillas y tal, pues es una bondad mal entendida realmente, ¿no? O sea, era porque necesitábamos mascarillas, entonces... No, eso es aprovecharse de la necesidad. Claro, pero que es más grave. es eso, quiero ser bueno, quiero ayudar, pero... A ver, Julio. No, yo de todas maneras quería decir antes que tenemos la mascarilla porque hoy es el día más importante, cuando hay más que llevarla, porque ¿Ah, sí? Hablando de corrupción huele mal. Entonces Para la que no mascarilla Nos preserva un poco. de alguna manera Vale, te vale, libra, ¿no? Vale. Bueno, lo de Mafalda es genial. Sí, es genial. Está dicho todo ahí además. ¿Y la definición esa, dónde la habéis pillado, de corrupción? Solamente... Era del diccionario. ¿Es que- del diccionario? Hay una, no, bueno, una parte muy pequeñita es del diccionario. bueno, Abuso del claro. poder público con el objeto de obtener Claro, gratificaciones. esa es una de las acepciones. Esa. Claro, Y luego ya lo porque otro, yo bueno. creo, para mí la corrupción, date cuenta, es el petardo que ataca la base de las democracias, la corrupción. Porque la corrupción potencia lo que es más grave en una sociedad, que es la injusticia, potencia la desigualdad. Lo que decías tú, es un aprovechamiento, el egoísmo individual que no entiende de sociedad, no entiende de los otros y se lleva lo que le corresponde y lo que no le corresponde. Por eso, aunque yo cuando estaba dando vueltas a esto me preguntaba, pero ¿hay alguien que no sea corrupto? Es decir, yo creo que todos somos en algún grado corruptos. Y si ahora mismo enumeráramos dónde hay corrupción, veríamos dos cosas. Los grandes corruptores y corruptos, los grandes, de esos grandes unos poquitos aparecen, es decir, la punta del iceberg, pues unos poquitos, y terminan en la justicia unos poquitos. Curiosamente casi luego nadie devuelve el dinero, lo robado, eso es una cosa... Eso nunca, En fin, eso es lo ese es un maravilloso. problema tal. Y luego están las corrupciones más pequeñas, luego las microcorrupciones, y yo estoy convencido de que la sociedad española es muy permisiva con la corrupción. Quiere decir esto que se permite muy bien la corrupción. No pasa nada. No pasa nada, es más, a veces se tiene a gala pues no pagar IVA, pasar las pruebas de una oposición a alguien. Sí, es que hay mucha corrupción. Porque la corrupción esa se confunde con picaresca, ¿no? Bueno. Eso de la picaresca Vamos a escuchar a española, Ana ¿no? en Eso- esta ronda y luego ya podéis Vale. Luego hacemos un recorrido. interferiros unos a otros lo que queráis. Un Ana. recorrido. Fíjate que yo, cuando me comentaste que íbamos a hablar sobre este tema, claro, es verdad que de primeras corrupción no es una palabra que se lleve mucho al uso, pero si echamos un poquito la vista atrás, antes de la pandemia, que teníamos vida, los telediarios se abrían siempre con casos de corrupción. No siempre se asociaban a un colectivo concreto, sino que la corrupción, como bien decía Julio, está asociada a diferentes colectivos en diferentes momentos y diferentes situaciones, ¿no? Yo creo que la corrupción ha existido siempre, pero ahora yo creo que la sociedad, en ese afán de protagonismo, de querer siempre más y de buscar siempre tener más poder que el que tiene al lado, empiezan a destaparse unos a otros las corrupciones, las cositas que hay por ahí y lo presentan a la sociedad, ¿no? Creo que los españoles nos enteramos muy poco y a veces, que es lo peor, no nos queremos enterar de lo que hay, ¿no? Y es verdad que coincido mucho con Julio en que somos demasiado permisivos, ¿no? Si has robado, en el caso de que estemos hablando de dinero, ha habido muchísima gente que ha robado y le castigamos con penas de cárcel. ¿No sería más sencillo que devuelva ese dinero
¿no? Penas de cárcel, ¿para qué? Si cuando salga va a tener, por ejemplo, ese dinero, ¿no? O va a seguir teniendo los privilegios. Entonces yo creo que por ahí hay que darle una vueltecilla porque hay muchísimas acepciones a la palabra corrupción. Se utiliza como arma en muchos casos para desmantelar al otro, pero no porque realmente consideremos que es algo pernicioso, entiendo yo. No, yo creo que... Tiro de la manta y ahora te vas a enterar. Porque voy a Yo creo sacar que tu- nuestra sociedad es corrupta. Sí. Me imagino que la de Francia también, pero menos, posiblemente, o más, no sé. La Noruega también, pero menos. ¿Por qué? Porque el termómetro democrático, de la calidad democrática, lo mide la corrupción y la ley de IRPF, o sea, de impuestos, lo fiscal. Porque los patriotas son aquellos que no defraudan. Pero fíjate, Julio... No los que dicen que son muy patriotas y se van a Andorra. A ver si ya nos vamos aclarando y vamos a decir las cosas claritas. Pero fíjate, con Sí. todos los casos que ha habido de corrupción, no ha salido una ley severa, firme, quizá consensuada, de todos para intentar paliar la corrupción. No, ahora vamos a no hablar. interesado, Ahora ¿no? podemos Con la hablar ley de la- Julio, que de la- todos lo somos, pues ¿quién? Todos. Yo creo que, como Todos dice Julio, no. la corrupción a niveles ínfimos a lo mejor es inherente al ser humano, ¿no? El afán de protagonismo, de poder, No, de protagonismo no, de de dinero, egoísmo personal. de egoísmo, de dinero, El de capitalismo, poder, el etcétera, sistema capitalista es así. Pues yo creo que la corrupción sí que es inherente digamos, al ser humano, pero igual que hay muchas cosas inherentes al ser humano que se han ido doblegando con la educación, con el paso del tiempo, con la evolución, pues la corrupción sigue, como supongo, en épocas prehistóricas, ¿no? Porque la ha habido, como dice Ana, en todos los tiempos, en todos los momentos y en todos los estamentos, ¿no? Claro, nosotros históricamente tenemos un problema gordo, claro. Nosotros hemos salido apenas hace nada de una dictadura. La dictadura en sí, el sistema dictatorial, la dictadura en sí es la corrupción. O sea, la corrupción elevada a los altares. O sea, en el franquismo no había, era todo corrupción. El que tenía padrino se bautizaba y el que no, todo era corrupción. Bueno, Sí, ahora sí. estamos en una No, y democracia, entonces, pero... ¿qué ocurre? Que llevamos muy pocos años de democracia. Ya, Y pero- entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como decía Ana, hay que mejorar las leyes. Primera cuestión. Segundo, hay que tener más inspectores. No quitarlos. ¿eh? Tercero, hay que meterse con los grandes. Eso es. Porque eso siempre se salva. Hacienda pilla mucho mejor a uno que gana 25.000 por una chorrada que iba a decir al rey emérito. Pero perdóname, eso que estás diciendo ya ni siquiera es una utopía, es una quimera. No ¿Por se qué? puede, no se No, puede no, mira, te voy a decir- llevar a término el meterse con los grandes, porque los grandes siempre tienen mucha más Ya. posibilidad y mucho más poder para evitar eso. Sí, pero en algunos países, con unas leyes y unas inspecciones, es decir, diciendo donde se persigue, hay menos corrupción. Está claro, ¿eh? Hay uno, no sé cómo se llama el índice, como hay índice para todo, democrático, y está muy claro, ¿eh? Nosotros tenemos entre un 20 y un 25% de economía sumergida. Si esa economía, con un 10% que se subiera, aflorara. vamos, nadábamos, teníamos unos servicios públicos, vamos. Sí, pero quizá el problema de esto viene precisamente por lo que había dicho antes Esther. Nosotros podemos poner todos los inspectores que queramos, pero hemos dicho que la corrupción va muy hilada al ser humano, es decir, al final hay ciertos momentos, es decir, nos hemos dado cuenta de que ha habido casos de corrupción que habían pasado por X inspectores y todos habíamos hecho la vista gorda, ¿no? Quizá yo creo que ahí hay una crisis que en muchos aspectos sociales nos estamos dando cuenta que es esa crisis de valores, es decir, de respeto al prójimo, de solidaridad, ¿no? de buscar empatizar con el prójimo. O sea, si yo sé lo que a ti te cuesta ganar algo y yo soy capaz de saber el esfuerzo que haces para conseguir las cosas, nadie en su sano juicio va a pedirte 30 cuando sabes que tienes 10. Ni te va a intentar, no sé si me explico, es decir, que al final es una crisis, sí, claro, es algo pero más de sí, moral. Ana, yo estoy de acuerdo contigo con eso que dices, pero una sociedad no puede estar al albur de la buena voluntad de la gente, sino que una sociedad tiene que elaborar unas leyes, primero, que quien no las respete de verdad sepa que va a tener su castigo social. Segundo, una sociedad que penalice
Cuando alguien es un mentiroso Sí, pero es que realmente eso ya lo hay. Hay unas leyes que te dicen que no tienes que robar. Y si No, robas, robas tienes unas consecuencias. Pero mira, se pueden El mejorar. problema son las carencias que hay a la hora de poder ejecutar esas leyes. Pues eso porque digo. quien hizo la ley hizo la trampa. Me da igual que sean unos que sean otros, No, porque no, al final no, todos no es lo acaban mismo, ¿no? canalizando. Vamos a ver, las leyes se pueden mejorar, primera cuestión. Segunda cuestión, hay que perseguir. Lo que ocurre es que cuando se juntan poderes económicos, poderes políticos, poderes religiosos, poderes tal, se pueden camuflar las cosas. Pero ¿no? ahí estás justificándolo. Pero tercero, yo creo que hay que crear una educación ciudadana, es decir, que se valore el bien común, no que cada uno diga, no, aquí sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, ahora el debate que hay es bajar los impuestos. ¿Bajar los impuestos a quién? Hay algunos en España que tienen que pagar mucho más, y otros no tienen que pagar nada. Es que estamos siempre lo mismo, siempre, que esté el dinero en el bolsillo, pero ¿qué dinero va a tener el bolsillo del pobre, del que vive debajo del puente? No, si dejo sin impuestos, siempre beneficio a los que tienen mucho, ¿no? A ver, Esther. Yo Sí. creo que hay que distinguir también, distinguir o clasificar la corrupción, digamos, si se puede hacer de alguna manera. Como estamos hablando, yo creo todos un poco de corrupción económica, ¿no? De ganar dinero a través de ciertas... Básicamente, sí. Básicamente, pero también hay una corrupción política, es decir, de puestos políticos de poder que protegen este tipo de movimientos, yo creo, ¿no? Pero al final es económico. O sea, Sí, tú ya, pero para sigue que la exista- corrupción. Pero Sí, para que pero exista eso- necesitas es un elemento un más, ¿eh? colchón Sí. o un paraguas, mejor pero ¿quién dicho. corrompe? No, necesitas Política a o gente que incluso te ampare. jurídica, O ¿eh? jurídica. claro, pero claro. al final todo se resuelve en dinero. Pero ¿quién corrompe? Bueno, se habla de los corruptos y los corrompedores, que de ahí parte el problema. ¿Y quién puede corromper? El que tiene poder. ¿Quién tiene poder? Pues puede ser un poder político, puede ser normalmente el más potente, El económico. económico, pero puede ser judicial, puede ser de saber, también se corrompe, ¿eh? Cuando no se informa a la gente, para que sepa menos, para que estén por debajo. Hay mucha corrupción, porque hay mucha injusticia, porque hay mucha desigualdad. Ese es el problema. yo Y quisiera- entonces hay que educar en que a mí me da la sociedad. Voy a poner un caso muy concreto. Dicen muchos universitarios, le pregunto, ¿tú para qué estudias? Yo, pues para tener un buen puesto y ganar dinero. Hay que decirle a ese universitario que a él le ha pagado la carrera, la mayoría, la sociedad. Y que las empresas funcionan por la sociedad, les prestamos carreteras, les prestamos hospitales, les damos no sé qué. No, pero por nos lo tanto, prestamos. No, por Es lo que tanto... yo creo que ahí hay un problema, Julio, que es nos prestamos entre todos. O sea, Claro, a mí yo no entiendo claro. que me haya pagado la carrera nadie con sus La impuestos. sociedad A mí te me lo han ayuda. pagado mis padres con su trabajo. Sí, la sociedad Entonces, te ayuda. Claro, ¿O no? pero quiero decir, ¿tú para qué, o sea, yo para qué trabajo? Pues si tú me preguntas para qué trabajo, es para tener una vida bien, ganar mi dinero y disfrutar de la vida. Al final todo es dinero. O sea, muchas veces me Pero han hay dicho, que estudiar para devolver lo que la sociedad te ha dado previamente a la sociedad. Bueno, Esa es lo que estamos hay. ya en poquillos minutos de tertulia y a mí me gustaría lanzar un aspecto nuevo en esto de la corrupción y es la repercusión que la corrupción tiene en la sociedad. Pues machaca la El democracia. miedo que genera Machaca la o la democracia. incredulidad Claro, que genera la eso, desconfianza. La desconfianza. No se Eso es cree, muy ya nadie importante. cree en nada. Eso es un problema gravísimo democrático. Por eso, Pues ¿sabes cuál es el problema? Yo sigo en la línea de Julio. ¿Sabes cuál es el principal problema de eso? Que poco nos quejamos, poco nos manifestamos para la cantidad de casos de corrupción que hay. Es decir, de alguna Sí. forma pienso que somos nosotros los que a veces permitimos todo esto. Porque yo creo que al final, Porque- hablamos de poder, ¿cuántos tienen poder? ¿No? Al La final gente somos se nosotros. protege también, Sí. o por pudor no quiere No, no. denunciar, también eso ocurre. yo creo Sí, que, sí, mucho. Yo creo que el cáncer está más abajo. El cáncer está en una opinión. Dice, yo si estuviera ahí también lo haría. Eso lo dice mucha gente. ¿Cómo lo dice? Efectivamente. Todo el mundo lo dice. Sí. Yo si está ahí, o sea, hay que aprovechar. Oye, bueno, si yo puedo colocar a no sé quién, no le voy a colocar. No sé, pero yo tampoco quiero ser tan pesimista Ya. o tan, No, tan pero de ahí arranca el problema. tan tremendamente pesimista, no me parece que debamos ser tampoco, ¿sabes? O sea, yo creo que toda la gente, a ver, no quiero ser demagógica, ¿vale? Pero yo creo que todos nos levantamos por la mañana al común de los mortales
a nuestro trabajo, trabajamos, criamos a nuestros hijos, etcétera, y luego hay gente, como lo que hemos visto últimamente, que tienen presunción de inocencia porque no están juzgados, pero que se levantan a las 12 de la mañana con un batín de franela de cuadritos a pasear al perro, ¿entiendes? Y, entonces, claro, son imágenes que creo que pueden ser divertidas, pero que no es la imagen real, que yo creo que la gente en general... Es verdad que todos decimos, si pudiera, haría tal o cual, no lo sé, pero yo creo que no, ¿eh? No quiero ser tan sumamente pesimista. Yo estoy hablando, la última ronda, venga. Estoy hablando de la educación, de lo que se filtra en la sociedad. Y es verdad que mucha gente dice, yo sí puedo, yo, si me permite, ¿usted con IVA o sin IVA? Ah, sin IVA. ¿Y de dónde sacamos los hospitales? Usted paga, por ejemplo, ¿cuánta gente intenta defraudar Hacienda para pagar menos? ¿Cuánta gente saca el dinero, se lleva estos youtubers y toda esta compañía, esta bacanería? ¿Cuántos futbolistas, la vergüenza de fútbol, que negocian y se van a un país que machaca a las mujeres? Esto es impresentable. Tendría que no ir nadie a los campos de fútbol, porque es una vergüenza. Hay que potenciar el deporte de base. Esa es la alta corrupción, sí, es todo, y la baja corrupción es la que tú decías, que eso si puedo, es corrupción pago una factura sin IVA, me están diciendo. Claro, y se lo permitimos. Ana, terminamos contigo. Sí, bueno, si yo también soy un poquito más como Esther. Yo creo que tenemos que tener esperanza, ¿no? La educación creo que es la base de todo y sobre todo que los altos cargos, sobre todo cuando hablamos de políticos, no deberían de ser algo permanente o algo impuesto, sino que, como hablábamos justo antes de comenzar, que como mucho 2 legislaturas y luego nos cambiamos, porque cuando nos asentamos... ¿Con Piqué qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? De Piqué hablamos otro día. Claro, si es que no puede pero ser. yo estoy de acuerdo. No, pero tenemos la culpa nosotros. Yo estoy de acuerdo. Porque pagamos 300... Vamos, yo creo que hay esto que se malentiende en España como la picaresca, ¿no? También desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero... Eso de Feijó, pícaros. ¿Dijo pícaros o dijo...? No sé, pero dijo? Bueno, que una cosa es eso, que pagar una factura sin IVA y otra cosa llevarte 1 millón de euros. Pero al final, mascarilla. una pequeña corrupción posibilita que no puedas decir que otros corrompen. Que no es, tú te corrompes en 1 euro porque no puedes corromperte en 5, ese es el problema. Es un tema, desde luego, que daría para muchas tertulias. Siempre nos pasa, ¿eh? Porque pero bueno, ahí lo dejamos abierto a que la gente siga en casa o donde esté viéndonos hablando de este asunto, de la corrupción, un asunto que no crean ustedes que está tan lejos de su casa, ¿eh? Yo ahí lo dejo también, con optimismo. Con optimismo, pero ahí está. No, con fe, esperanza y caridad, pero la corrupción sigue igual. Esther, Julio Collado, Ana García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una tertulia más, nos vemos prontito, ¿vale? Gracias, Ana. Cuidaos mucho. Vamos a hacer la última pausa publicitaria, enfilamos nuestra recta final de 8 Magazine Ávila con música, primero hablando del Conservatorio de Música de Ávila y luego escuchando música como no puede ser de otra manera. No se vayan. Y ya estamos en nuestra recta final, a punto de concluir nuestro 8 Magazine Ávila de este martes, pero lo haremos con música por todo lo alto, además. Seguimos con mascarilla porque el plató se nos ha llenado de músicos, como no podía ser de otra manera. Vamos a empezar hablando del Conservatorio Profesional de Música de Ávila. Vamos a hablar un poco de primero su historia, porque ya es larga, y también de lo que ofrece en estos momentos. Para eso tenemos con nosotros a Suriñe Pérez, que es la directora del conservatorio. Buenas tardes, Suriñe. Y también a José Ángel Palomino, que es el secretario del Conservatorio Profesional de Música de Ávila. Tomás Luis de Victoria, sí. Que ese es su nombre oficial. Sí. Suriñe, cuéntanos, ya tiene una larga trayectoria este conservatorio, ¿desde cuándo es profesional? Forma parte de la Junta desde hace muchos años, creo que... Del 89, sí. Creo que es. No sé decirte ahora exactamente la fecha, pero vamos, siendo profesional y perteneciendo a la Junta, muchos años. Empezó no siendo parte de ella y ahora mismo lleva muchos años perteneciendo a la Junta de Castilla y León, como centro educativo público. Vale, el hecho de que sea profesional significa que los alumnos que allí se forman salen ya con una titulación que les permite
abrirse camino en el mundo Sí, de la música. el conservatorio tiene dos etapas diferenciadas. Una son las enseñanzas elementales, en las que los alumnos permanecen 4 años y en las que obtienen un título de enseñanzas, digamos, básicas musicales. A partir de ahí se hacen otros 6 cursos para completar los 10 años que se permanece en este conservatorio, y esas enseñanzas, las de primero profesional a sexto, son enseñanzas, como bien has dicho, profesionales, dirigidas a alumnos que pueden o no pueden, según decidan, pero van dirigidas a que puedan hacer un acceso a un conservatorio superior y así dedicarse exclusivamente a la profesión de la música. Bueno, son gente ya que tiene la música en vena, yo creo, Sí. los que llegan a esas fases más elevadas. José Ángel, cuéntame un poco qué es lo que ofrece ahora mismo el Conservatorio de Música de Ávila, qué especialidades, en fin, qué... Pues en especialidades tenemos, como decimos en los conciertos que estamos haciendo por las mañanas en esta semana, nos dividimos en familias. Entonces hay una familia de viento-madera, que seríamos clarinetes, oboes, fagotes, saxos y flautas traveseras. Otra familia sería la de cuerda, que está representada con el cuarteto que tocará ahora más adelante. Tendremos ese privilegio de escuchar ahí un fragmentito. Y serían violín, viola, violonchelo y contrabajo. Luego otro departamento, que es el departamento de viento-metal, que sería trompeta, trompa, trombón, tuba, y en este caso se añade la percusión. Luego está el departamento de guitarra y de canto. Esas son las especialidades que tenemos, y piano, evidentemente, claro, piano, que es, el instrumento más demandado, digamos así. Eso es lo que te iba a decir, Sí. lo que casi todos quieren. Todo el mundo conoce ya cada vez menos, ¿no? Todo el mundo conoce el piano, Sí. entonces, bueno, evidentemente son muchos profesores, creo que son 10 profesores de piano lo que hay en el Es conservatorio. verdad que el piano es muy completo, ¿no? Es un instrumento que te Claro. permite muchas cosas, ¿no, Suriñe? Sí, así, bueno, todos lo son. Realmente, o sea, cada especialidad tiene un apartado diferente y el piano tiene, pues es un instrumento polifónico que no nos pasa, por ejemplo, a instrumentos de viento, pero cada especialidad se completa, pues en el caso del viento madera se completa cuando toca en una banda, el del violín cuando toca en una orquesta. Entonces, las funciones y las diferencias de cada instrumento al final se completan dentro de sus estudios con asignaturas diferenciadas. Sí, cada uno tiene su singularidad, Eso es, además, eso y es, es una maravilla. Bueno, además de la enseñanza arreglada que impartís, no sé a cuántos alumnos, ¿cuántos Pues, formáis esta gran familia? 300, entre 300 y 400 puede llegar a oscilar. Vale, además digo de esa enseñanza arreglada, José Ángel, también tenéis muchas actividades que se desarrollan, audiciones, me Claro. estabas diciendo, en el conservatorio. Una ¿no? parte importante del conservatorio no es solamente las clases, que evidentemente es la parte educativa, sino hay otra vertiente que es la parte cara al público, que somos músicos y es importantísima. Entonces, tenemos audiciones, tenemos cursos de formación que vienen profesores de nivel nacional y de nivel internacional a dar cursos a los alumnos. Tenemos conciertos pedagógicos que estamos desarrollando esta semana en los colegios de Ávila. También estamos esta semana de puertas abiertas, que se pueden ver... ¿En esta en la que sí, nos en esta encontramos? semana. Ah, muy bien. Sí, Vale, que se puede vale. ver desde un concierto de la orquesta a un, a un ensayo de la banda, a un concierto de la banda, a un ensayo del viento metal, a una clase de lenguaje musical, que también es una cosa creo que bastante curiosa de ver cómo se da una clase de lenguaje musical hoy en día y todo el mundo puede acceder. Eso es mañana, creo que es. Supongo que, claro, esta semana de puertas abiertas, la finalidad que tiene es que la gente conozca el conservatorio, que ¿no? Algo que estamos también haciendo Sí. desde este pequeño Sí. reducto que es el plato de 8 Magazine. Claro, a gente que tiene inquietud por conocer el centro, tiene una muestra un poco de cada uno de los departamentos, como ha dicho José Ángel también, de qué es una clase de lenguaje, porque al final los alumnos que empiezan en primero de elemental, a lo que entran es a una clase de instrumento, a una clase de instrumento colectiva y a una clase de lenguaje musical. Entonces van a ver un poco esa muestra de qué es lo que se hace en estas clases y lo pueden ver de manera cercana. Tenemos el auditorio con 400 butacas de acceso, entonces después de haber tenido muchas restricciones, ahora mismo estas jornadas dan acceso a toda esa gente que lo quiere conocer de cerca. Mañana, por ejemplo, entonces... Mira, Sí, mañana, ella tiene mañana a las 4, de todas maneras, toda la información está en la web del conservatorio, pero empieza la tarde con una clase de lenguaje musical abierta, después hay un concierto de los instrumentos de viento metal, el lunes hubo de viento madera, mañana hay de viento de metal, luego hay un ensayo de la orquesta abierto al público para que vean cómo funciona la orquesta de enseñanzas profesionales y el día finaliza con un concierto de profesores de piano a las 8 de la tarde, si mal no recuerdo.
Vale, es muy interesante lo que se está llevando a cabo en el conservatorio diariamente, pero especialmente esta semana que está abierta a todo el público. Vamos a recordar dónde está el conservatorio para que todavía aquel despistado no sepa dónde está. El conservatorio antiguamente estaba en Casimiro Hernández, que era debajo del Paseo del Rastro, y hace ya en 2008 pasamos al centro nuevo, que está ubicado en la zona nueva de Ávila, en la Avenida España número 7. Cerquita de estas instalaciones. Muy cerquita, sí, sí. Y esperamos a quien quiera venir a vernos y a conocernos con los brazos abiertos. Vale, porque la matrícula comienza prontito también, ¿no? Sí, del 3 al 13 de mayo. Se puede hacer la matrícula tanto online como presencial en el centro y lo que comentaba antes, que toda la información está en la página del conservatorio, que es conservatoriodeavila.es. Vale, José Ángel, el medio minuto que me dicen que tengo, ¿por qué hay que estudiar música? Uy, porque la música forma parte de la vida, es algo indivisible, no se entiende la vida sin la música, acceder a las enseñanzas musicales complementa la vida de cualquier persona. El poder leer una partitura, el poder disfrutar plenamente de lo que es un concierto de música clásica o de pop o de jazz, no se paga. Muy bien, pues ya sabe. Aquel que tenga un poquito de aptitud musical o simplemente quiera probar, en el Conservatorio Profesional de Música de Ávila les van a abrir las puertas, y esta semana especialmente Suriñe Pérez, que es la directora del conservatorio, y José Ángel Palomino, que es su secretario, han estado con nosotros para hablarnos de ello. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber venido y por habernos mostrado lo que hacéis en el conservatorio. Y ahora vamos a terminar con música. No sé la obra que nos vais a deleitar ahora para terminar, ¿me lo decís, por favor? Es el primer movimiento de un concierto, primer movimiento, el Allegro de un concierto en re mayor de Antonio Vivaldi. Un concierto en re mayor de Antonio Vivaldi. El primer movimiento es la obra, la pieza que ha elegido este cuarteto formado precisamente en el Conservatorio de Música de Ávila para terminar, para poner el colofón a 8 Magazine Ávila por hoy. Nos despedimos hasta mañana. A las 4:30, mañana miércoles, les esperamos de nuevo en directo, como siempre. Y en directo, como siempre, terminamos con música, con este cuarteto del Conservatorio Profesional de Música de Ávila. Con Vivaldi, con las cuerdas, les dejamos. Hasta entonces, cuídense mucho, hasta mañana, y sean todos los felices que puedan. Hasta mañana.